Los mexicanos solo sirven para limpiar, es lo único que saben hacer. Estas insolentes palabras fueron escupidas por un turista extranjero que tiraba basura por todas partes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese grupo de viajeros ignoró por completo la limpieza de primer nivel, de la que se enorgullece el aeropuerto y, sin importarles la molestia que causaban, armaron un completo desorden a su antojo. Incluso no dejaron de mostrar una actitud provocadora y humillante hacia el trabajador de limpieza que recogía sus desechos. Sin embargo, este comportamiento imprudente los llevó a un desenlace terrible, y jamás hubieran imaginado la clase de castigo ejemplar que les cayó encima. A partir de este momento, desde el ojo exterior, analizaremos en detalle toda esta historia. Para los viajeros de todo el mundo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la gran puerta de entrada que define la primera impresión del país. El interior del recinto brillaba de lo limpio que estaba. Sin un solo rincón descuidado, los relucientes pisos de mármol daban una cálida bienvenida a los visitantes. A través de los enormes ventanales de la sala de espera, se podía apreciar el cielo inmenso y la imponente presencia de los aviones dirigiéndose hacia la pista de aterrizaje. Al observar esa escena, los rostros de los turistas que no paraban de tomar fotografías reflejaban asombro y emoción. No puedo creer que esto sea un aeropuerto, comentó maravillado un viajero proveniente de Estados Unidos. A lo que un turista de Europa que estaba a su lado asintió con la cabeza. Es verdad, está tan limpio que parece que acabamos de entrar a un hotel de máximo lujo. Con razón es uno de los aeropuertos más reconocidos. Los empleados del lugar se movían con gran organización, atendiendo siempre a los viajeros con una sonrisa brillante. Y si veían a alguien que necesitaba ayuda, se acercaban de inmediato. ¿En qué le puedo ayudar? Ante esa simple pregunta, el viajero, con expresión de alivio, respondía educadamente: todo está bien, muchísimas gracias. Cerca de las puertas de abordaje, los pasajeros platicaban animadamente con sus familias y amigos mientras esperaban su vuelo. Una suave música clásica sonaba por todo el aeropuerto, creando un ambiente de mucha paz. Por otro lado, en una cafetería cercana, un hombre de negocios mexicano trabajaba en su computadora portátil, disfrutando de una mañana tranquila. Al ver su porte sereno y elegante, algunos turistas extranjeros comentaron en voz baja con admiración: definitivamente. Los mexicanos son personas muy tranquilas y con mucha clase. En ese instante, un turista se acercó a platicar con un conserje. Mantener un lugar tan inmenso así de impecable todo el tiempo debe ser un trabajo muy pesado. El conserje, un hombre mayor llamado Don Manuel, hizo una leve reverencia y sonrió. Para nada, señor. Con que todas las personas puedan disfrutar de un aeropuerto agradable y cómodo, yo me doy por bien servido. Quienes escucharon esta plática no pudieron evitar sonreír, llenando el lugar con una calidez humana muy especial. Era una mañana que reflejaba la belleza y el sentido cívico de México, pero, rompiendo esa tranquilidad matutina, unos gritos escandalosos resonaron de pronto por todo el lugar. Oye, con que esto es México, pues no es la gran cosa. Era un grupo de turistas extranjeros que llegó haciendo un gran alboroto. Con sus voces altisonantes, arrastraban bruscamente sus maletas con ruedas, caminando como si fueran los dueños de los pasillos y estorbando el paso de los demás. Uno de los hombres de mediana edad del grupo dijo con tono prepotente: estos pasillos están muy reducidos. Si los golpeo con el equipaje, ni se quejen. Se comportaban como si hubieran rentado todo el aeropuerto para ellos solos, ignorando por completo a la gente a su alrededor. En cuanto llegaron a la zona de abordaje, acapararon todas las bancas vacías. Dejaron su equipaje tirado por todo el pasillo peatonal, bloqueando el camino sin siquiera darse cuenta de lo que hacían. Sacaron bolsas de semillas y frituras para empezar a comer, destrozando la paz del recinto en cuestión de segundos. Hay mucho espacio. ¿Qué importa si nos sentamos en el piso?, dijo una mujer del grupo, dejándose caer a un lado del pasillo. A su alrededor comenzaron a rodar latas de refresco y envolturas de galletas. ¿Y qué tiene de malo si ensuciamos un poco este lugar tan inmenso?, se burló el hombre que parecía ser el líder del grupo. Mientras los demás le daban la razón entre risas. Tiraban la basura al piso a propósito, derramaban las bebidas que estaban tomando y no les importaba en lo absoluto. Los demás pasajeros los observaban con el ceño fruncido y caras de desconcierto ante tanta falta de educación. Un turista de Europa murmuró: no lo puedo creer. ¿Cómo pueden comportarse como animales? Mientras tanto, los viajeros mexicanos endurecieron el rostro al ver su actitud,
aunque prefirieron no iniciar una pelea directa. Un joven mexicano murmuró en voz baja: ¿cómo pueden ser tan maleducados y hacer lo que se les da la gana? Al escucharlo, uno de los turistas agitó una botella de plástico vacía y le gritó: al fin y al cabo, ¿los que limpian todo esto son los mexicanos, o no? No es nuestro problema. Ante esas palabras, don Manuel, que estaba barriendo cerca de ahí, detuvo sus movimientos por un segundo y los volteó a ver. Sin embargo, no dijo nada. Con una expresión de incomodidad, retomó su labor en silencio. El líder del grupo alzó todavía más la voz: así que esto es México, un país lleno de gente que solo sirve para andar barriendo. Sus risas vulgares se tragaron el silencio del lugar, y esa sección del aeropuerto se llenó de un ambiente tenso y desagradable. No obstante, esos turistas no tenían la menor idea de las terribles consecuencias que sus actos iban a desatar. Debido a su comportamiento tan molesto, el ambiente se congeló. Una pareja de esposos mexicanos que esperaba tranquilamente cerca de la puerta de abordaje ya no soportó el ruido ni la basura. Mi amor, nos vamos a otro lado, le susurró la esposa. Su esposo asintió en silencio, tomaron sus cosas y se levantaron de los asientos. Fue una retirada pacífica, pero en sus rostros no podían ocultar su profunda indignación. Por su parte, el joven mexicano ya no pudo tolerarlo más. Se armó de valor y les dijo: disculpen, ¿podrían hacer el favor de tirar su basura en los botes? El líder del grupo volteó a verlo y soltó una carcajada burlona. Limpiar es el trabajo de ustedes, los mexicanos. Lanzó la botella de plástico al suelo sin importarle las miradas de los demás y siguió riéndose con sus acompañantes. Nosotros somos los clientes, ¿entiendes? Clientes, ustedes solo cállense la boca y pónganse a limpiar. Ante tanta arrogancia, el joven levantó un poco la voz. Este es un lugar público. Es un espacio que todos compartimos, así que por favor compórtense como gente civilizada. De pronto, el ambiente se puso helado, pero el extranjero simplemente se encogió de hombros con sarcasmo. Estos mexicanos se ahogan en un vaso de agua por cualquier tontería. Sus acompañantes le hicieron segunda. Es verdad, hacen un drama por nada. Esta gente de México no tiene sentido del humor. Sus voces subieron de tono y todas las miradas se clavaron en ellos. Una madre que llevaba a su hijo pequeño lo jaló hacia sus brazos, mirándolos con temor. En ese momento, un señor mexicano de mayor edad se acercó al joven y le dijo al oído: no te metas en problemas, muchacho. Con este tipo de gente no se puede razonar. El joven arrugó la cara de puro coraje, pero al final no tuvo más remedio que alejarse. Mientras tanto, la indignación por esos actos tan corrientes se esparcía como pólvora entre los demás viajeros. ¿Cómo pueden ser tan groseros? Venir a hacer estos panchos en un aeropuerto de esta categoría debería darles vergüenza. Ese tipo de comentarios se escuchaban por todas partes y las miradas hacia el grupo se volvieron como cuchillos. Pero ellos seguían en su mundo, riendo a carcajadas y tirando basura sin ningún remordimiento. El líder aventó más desperdicios para provocarlos y dijo: ya ven, nadie nos puede hacer nada. El aire se sentía cada vez más pesado. Los mexicanos presentes se alejaron, pero en el fondo se quedaron con un trago muy amargo. ¿Qué va a pasar si la situación se sale de control? Se preocupaba alguien en voz baja. Justo en ese momento se vio a lo lejos que un empleado administrativo del aeropuerto caminaba hacia ellos. Una expectativa silenciosa recorrió a los presentes. Cuando el repudio de la gente estaba al límite, don Manuel, el trabajador de limpieza, volvió a aparecer. Se acercó a ellos con mucha calma, con una sonrisa amable y, haciendo una respetuosa inclinación de cabeza, les habló con voz serena: disculpen las molestias. Pero les agradecería muchísimo si pudieran depositar su basura en los contenedores designados. El grupo se sorprendió por un instante, pero el líder volvió a soltar su risa burlona. ¿Qué dices? Recoger la basura es tu trabajo. Nosotros somos clientes que pagan. Deberías darnos las gracias por darte algo que hacer. Las miradas de la gente se volvieron aún más afiladas, pero al grupo no le importó. Don Manuel no movió ni un músculo de la cara y le respondió con absoluta compostura: este es un espacio pensado para la comodidad de todos nuestros pasajeros. Les pido su cooperación, por favor. Al ver su actitud tan firme y educada, varios viajeros le mandaron miradas de apoyo. Pero el líder se encogió de hombros, se rió en su cara y pateó la basura por el suelo. Esto es lo más normal del mundo. Por fijarse en pequeñeces como esta es que los mexicanos son tan aburridos. La atmósfera se volvió muy hostil.
Un joven que estaba cerca dejó escapar un suspiro de frustración, de verdad que no tienen madre. Pero don Manuel mantuvo su frialdad y continuó con su postura, si continúa negándose a cooperar, de acuerdo con el reglamento de estas instalaciones. Tendré que solicitar formalmente la intervención del supervisor a cargo. Con esa advertencia, al grupo se le borró la sonrisa por un segundo, pero de inmediato volvieron a soltar carcajadas. ¿El reglamento? ¿Crees que un papelito nos va a detener? Su nivel de provocación llegó a tal punto que derramaron a propósito una bebida a medio terminar sobre el piso reluciente. A ver, ándale, limpia esto también para que quede brilloso. Varias personas ahogaron un grito de asombro ante la escena y algunos prefirieron irse de plano. Sin embargo, don Manuel, quien soportaba la humillación en silencio, mantuvo una mirada inquebrantable. Señor, si esta actitud persiste, no tendré más opción que reportarlo con la autoridad responsable. Su voz calmada llevaba una fuerza inmensa. Al sentir esa presión, algunos del grupo cerraron la boca, pero el líder volvió a alborotarlos. No se preocupen. ¿Qué nos va a hacer este viejo? Volvieron a reírse a carcajadas. Aún no se daban cuenta de que esa soberbia estaba a punto de desatar un verdadero infierno para ellos. A pesar de la paciencia del conserje, las acciones de los extranjeros se volvieron más agresivas. La gente ya no soportaba ver cómo tiraban la basura y vaciaban líquidos en el suelo. Es inaceptable hacer algo así en un aeropuerto tan hermoso. No tiene perdón, decían algunos. En medio de los reclamos generales, el supervisor de operaciones del aeropuerto, quien ya había sido alertado, finalmente hizo su aparición. Con su uniforme impecable y el rostro muy serio, se plantó frente a ellos. Señores pasajeros, disculpen la interrupción, pero su comportamiento actual es una violación directa a las normativas federales de este aeropuerto. Ante esa voz grave y llena de autoridad, el grupo detuvo su desastre. Pero el líder no tardó en contestar de forma altanera, ¿y ahora qué? Qué exagerados son los mexicanos. De verdad que son muy delicados. El supervisor no cambió de expresión y continuó, de acuerdo con el reglamento. Si continúan con estos actos que alteran el orden, procederemos a desalojarlos de las instalaciones. Les pido que cooperen de inmediato. Las palabras frías del supervisor hicieron que la atención de todos se concentrara en la escena. Pero el líder, con total descaro, miró a sus amigos y dijo, desalojarnos. A ver, ¿cómo nos van a sacar? Sus acompañantes le siguieron la corriente con actitudes todavía más retadoras. El líder agarró una botella de plástico y la azotó contra el suelo a propósito. Vamos a hacer más desorden a ver qué tan enojados se ponen estos mexicanos. Siguiendo su orden, el grupo empezó a lanzar sin control las bolsas de frituras y latas que traían en las manos. Hubo exclamaciones de asombro y quejas en voz alta. El supervisor no perdió la calma, pero lanzó una advertencia letal. Señores, sus actos están afectando severamente a los demás viajeros. Si no se detienen en este exacto momento, llamaré a la policía y tomaremos medidas legales drásticas. El aire se congeló. El grupo dejó de reír por un momento, pero el líder volvió al ataque, la policía. ¡Qué divertido! Ándale, llámales a ver si es cierto. Su soberbia estaba por las nubes y el repudio de la gente era total. El supervisor ya no gastó más palabras con él. Tomó su radio y dio una instrucción precisa, central, situación en el área confirmada. Procedan con el protocolo de seguridad. Esa simple frase fue la señal que marcó el fin de la arrogancia de los turistas. Al ver que el escándalo llegó a su límite, los pasajeros que estaban alrededor sacaron discretamente sus teléfonos inteligentes. Cuando alguien empezó a grabar un vídeo, fue como una señal para que decenas de personas encendieran sus cámaras al mismo tiempo. En mi vida había visto algo semejante. Esto no se puede quedar así. Platicando en voz baja, muchas personas comenzaron a documentar la barbaridad de estos sujetos. Mientras el supervisor y don Manuel actuaban con profesionalismo, los turistas, lejos de arrepentirse, se pusieron peor. Pónganle más sabor a esto, gritó el líder. Sus amigos, muy emocionados, regaron más basura y, en un abrir y cerrar de ojos, el piso quedó cubierto de líquidos pegajosos y migajas. Todo este proceso quedó registrado con lujo de detalle y comenzó a subirse de inmediato a las redes sociales. La primera publicación se tituló «Turistas insoportables haciendo un desastre en el aeropuerto de México». En cuestión de escasos minutos, el vídeo alcanzó miles de compartidos y reacciones. En cuestión de escasos minutos, el vídeo alcanzó miles de compartidos y reacciones. Es increíble que vengan a ensuciar la entrada a nuestro país de esa manera.
Sus actos no tienen justificación. Son unos salvajes. Esta clase de comentarios inundaron la red, convirtiendo el vídeo en el centro de atención nacional e internacional. La velocidad con la que se hizo viral demostró el inmenso coraje que sentían miles de personas. En el lugar de los hechos, las miradas eran como hielo. Un señor se acercó a una joven que estaba grabando y le dijo: «Señorita, sería muy bueno que después le mande este vídeo a las cuentas oficiales del aeropuerto». Ella asintió y respondió: «Claro que sí. No podemos dejar que esto quede impune. No voy a permitir que pisoteen la imagen de México así como así». Mientras platicaban, las redes sociales explotaban con nuevas publicaciones. Etiquetas como almohadilla turistas nefastos en México y almohadilla vergüenza internacional se volvieron tendencia. ¿Cómo es posible que las autoridades dejen entrar a gente así? Mis respetos para los trabajadores del aeropuerto por no perder la calma. Esa gente no va a aprender por las buenas. Al notar a toda la gente grabando, uno de los turistas puso cara de preocupación. «Oye, todo el mundo nos está grabando con el teléfono», pero el líder soltó una carcajada y se encogió de hombros. «Que graben lo que quieran, al final del día no nos va a pasar absolutamente nada». Con esa frase, el grupo se relajó, volvió a reírse y siguió tirando basura. En ese momento de sus vidas, no tenían ni la más remota idea de cómo el poder del mundo digital estaba a punto de destrozarles la existencia. El supervisor seguía reportando la situación por radio a la base central. Los vídeos del incidente se están viralizando a gran velocidad en la red. Necesitamos la intervención inmediata. Este análisis frío del supervisor provocó el giro más drástico de la historia. El caso de los turistas extranjeros haciendo un desastre en México causó una onda expansiva tremenda. Se convirtió en tendencia global y, de pronto, la noticia estaba en pantallas de todo el mundo. No se puede tolerar este tipo de agresiones. Están insultando a todo un país entero. Esto ya no es problema de falta de modales, es una vergüenza para su propia nación. Las críticas eran brutales en la sección de comentarios. Minutos después llegaron los elementos de la Policía Federal que resguardan el aeropuerto. Se plantaron frente a los turistas con actitud implacable y les notificaron: «Señores, en este momento. Sus acciones califican como alteración del orden público y daño en propiedad ajena. Si no detienen esto ahora mismo, serán detenidos y procesados conforme a la ley mexicana». Las risas se apagaron por completo. Sin embargo, el líder trató de hacerse el gracioso. «Oficial, no sea exagerado. Solamente estábamos jugando un rato». El policía ni parpadeó y respondió con tono cortante: «Este aeropuerto es una instalación federal que garantiza la seguridad y tranquilidad de miles de usuarios. Lo que ustedes están haciendo es un delito». Mientras las palabras del oficial retumbaban en el pasillo, los teléfonos inteligentes de los turistas empezaron a sonar como locos con alertas y notificaciones. Resultó que, gracias a la fuerza de las redes sociales, el escándalo ya había llegado a los noticieros más importantes de su país de origen. «A ver, espérate, están hablando de nosotros en las noticias», balbuceó uno de ellos, mirando la pantalla con los ojos desorbitados. Los artículos tenían titulares explosivos y debajo miles de comentarios pidiendo sus cabezas. «Oye, esto ya se salió de control. Estamos en graves problemas», dijo uno con la voz temblorosa. Pero el líder seguía tratando de aparentar que no pasaba nada. «Cállate la boca, no pasa de un chisme de Internet». Pero era una notificación directa de la Agencia Internacional de Viajes que les había organizado el paquete vacacional. «Debido a las graves faltas de civismo y violaciones a nuestros términos de servicio, sus contratos quedan cancelados. A partir de este momento, pierden el derecho de utilizar cualquier paquete turístico de nuestra empresa de por vida». Al leer esa oración, se pusieron pálidos como un papel. No puede ser, y para echarle más sal a la herida, se enteraron de que sus rostros aparecían en televisión nacional. Señalados como una deshonra internacional, y sus datos personales ya circulaban por toda la red. Inmediatamente después, el líder recibió un mensaje del director de su empresa: «Tu comportamiento en las redes sociales nos está causando un problema enorme. Toma el primer vuelo de regreso para que presentes tu renuncia». Era un mensaje corto, pero significaba la ruina total de su vida laboral. Para el colmo, al quedar expuestos como pasajeros conflictivos, fueron incluidos en la lista negra internacional de las aerolíneas, prohibiéndoles viajar fuera de su país. Y tras perder sus empleos y volverse el blanco del repudio masivo, las instituciones bancarias les cerraron las puertas, congelando sus historiales crediticios. ¿En qué momento se arruinó todo?, pensaron.
cerrando la boca por fin con las caras llenas de desesperación y arrepentimiento. Lo que no sabían era que este era apenas el inicio del castigo que les esperaba. Cuando regresaron a su país de origen, sus vidas dieron un giro de 180 grados. Por culpa del vídeo viral, sus propios vecinos los señalaban en la calle y sus amigos y conocidos cortaron todo contacto con ellos. Esos son los que fueron a hacer el ridículo a México y nos dejaron en vergüenza. Qué asco me da vivir en la misma calle que ellos. Las burlas los perseguían a todas partes hasta que el repudio social los obligó a encerrarse en sus casas. Acorralados por la situación, las cartas de despido llegaron a sus manos, quitándoles su única forma de supervivencia. Al manchar la reputación de la compañía a nivel global, el despido era inevitable. Las palabras frías de sus jefes fueron como cuchilladas y, al perder sus ingresos de la noche a la mañana, se hundieron en el terror de no tener un futuro. Tampoco había nadie dispuesto a tenderles la mano. Sin trabajo y con un pésimo historial en el buró de crédito que les bloqueó cualquier trámite. Comprar una casa o planear unas simples vacaciones se volvió algo completamente imposible para ellos. En medio de esa miseria, al que fuera el líder del grupo le vinieron a la mente las palabras que don Manuel le había dicho en el aeropuerto. Quien tira basura sin cuidado no siempre tiene el corazón sucio. Pero cuando el corazón se ensucia, esa contaminación termina esparciéndose a su alrededor y pudriendo todo. Esa frase se le quedó clavada en el pecho. Al principio se rió de él y lo ignoró, pero ahora sentía que esas palabras habían sido una profecía que desnudó toda su arrogancia. ¿Por qué tuve que hacer una estupidez tan grande? Se lamentaba entre suspiros, pero sus quejas solo rebotaban en las paredes de una habitación vacía. Actualmente, casi nadie sabe qué fue de ellos. Hay rumores de que sobreviven haciendo trabajos pesados en el anonimato, pero no hay forma de comprobarlo. Lo único cierto es que su barbarie quedó marcada como una cicatriz imborrable en el mundo digital. Una historia que pasará a las siguientes generaciones. Una mancha en la red jamás se puede borrar. Este incidente demostró la realidad implacable de la sociedad actual en la era de la información. Para terminar, vale la pena recordar otra gran enseñanza que dejó aquel trabajador de limpieza: limpiar. No es solo dejar un lugar impecable, también es purificar el alma. Esta lección se quedó profundamente grabada en los corazones de todos los que estuvieron presentes aquel día. El gravísimo error de esos turistas quedará en la memoria como el ejemplo perfecto de las desastrosas consecuencias que trae consigo la falta de educación. Hoy, aunque el paradero de esos sujetos es un misterio, los registros en la red seguirán siendo testigos eternos de su caída, recordándonos lo estrictas que pueden ser las sanciones sociales y la enorme importancia de mantener siempre nuestra dignidad humana. Al cerrar el último capítulo de esta historia, nos quedamos reflexionando por unos instantes. El mundo en el que todos convivimos está sostenido por acuerdos invisibles. Respetar el espacio de los demás, ser considerados con el tiempo ajeno y dejar los lugares igual de limpios que, como los encontramos, son, mucho antes de ser normas escritas en un reglamento, la voz cálida de nuestra propia conciencia. El piso brillante del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no era solo el resultado del trabajo duro de una persona. Era el reflejo del respeto silencioso y el profundo sentido cívico de millones de viajeros que pasan por ahí todos los días. Juntos, hacían posible ese brillo deslumbrante. Con la historia de hoy reafirmamos lo fácil que un simple pedazo de basura arrojado con desprecio puede romper ese pacto invisible que nos une como sociedad. Nuestra verdadera clase y valor no vienen de usar ropa cara ni de tener un puesto importante. En realidad, el carácter de una persona brilla con más fuerza en los detalles pequeños en la mano que recoge una basura cuando nadie está mirando, en la empatía de cuidar los espacios públicos y en la madurez de pensar primero en la armonía de todos antes que en la comodidad propia. Como bien dijo don Manuel, limpiar nuestro entorno es igual a limpiar nuestra mente. A través del acto de ordenar lo que nos rodea, aprendemos a ser humildes. Practicamos el respeto hacia el prójimo y nos llenamos de un orgullo sano al saber que estamos ayudando a construir un mundo mejor. El espacio que ocupamos sigue hablando de nosotros mucho tiempo después de que nos vamos. Porque lo que dejamos ahí no son simples huellas, sino el reflejo directo de nuestro corazón. Ahora es momento de preguntarnos en silencio qué tipo de marca estoy dejando yo en el mundo el día de hoy. ¿El lugar por donde paso le regala una sonrisa y tranquilidad a la persona que viene detrás de mí? Hacemos votos para que cada paso que den haga que este mundo sea un poco más cálido y más hermoso. Nunca olviden cuánta luz puede traer a la humanidad una sola buena acción de su parte. Esperamos que esta historia compartida por El Ojo Exterior
deje un eco profundo en sus corazones por mucho tiempo.